Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Ayer en Bogotá, durante una noche de protestas violentas, protestas por el abuso policial, hubo prácticamente una masacre. Hubo más abuso policial. Entre Bogotá y Soacha murieron 10 personas por heridas de bala. Casi 60 civiles, alrededor de 60 civiles más sufrieron heridas con armas de fuego. Aunque hay muchos policías heridos, ninguno de ellos, hasta donde se ha reportado, fue herido con un arma de fuego. La responsabilidad acá de estas muertes de la policía es innegable. El uso de la fuerza ayer fue indiscriminado y fue generalizado. Sí hubo vandalismo, sí hubo daño al patrimonio de la ciudad, pero lo único irrecuperable que se perdió anoche fueron esas 10 vidas. Y por mucho tiempo, probablemente, la legitimidad de la Policía Nacional aquí en la capital. Las imágenes que verán a continuación son fuertes, pero también son importantes. Ese hombre, ese es uno de los 7 muertos que hubo ayer en Bogotá. Podría haber sido cualquiera de las personas que estaban en esa zona en ese momento. Hubo disparos indiscriminados claramente de la policía en una noche de caos total en la ciudad. Porque caos y violencia sí hubo. Un caos en el que la policía era el centro de la protesta por la muerte en la madrugada de anteayer de un hombre cuando estaba en custodia de la policía y luego de un procedimiento claramente cruel y abusivo que quedó en video. Ese video tocó una fibra enorme en la ciudad. Hay una enorme insatisfacción con la policía en todo el país. Nadie puede negar eso. Eso no es fabricado, pero también atizaron ese odio varios políticos que ayer se dedicaron a hacer llamados para que la gente saliera a la calle mientras ellos se quedaban en la comodidad de sus casas difundiendo por redes sociales imágenes y videos de todo ese caos. Todo esto sin hacer un llamado a la protesta pacífica, claro, en algunos casos incluso justificando la violencia. Hoy, en cambio, afortunadamente para las protestas de hoy los llamados han sido distintos, para llamados de protestas pacíficas, aunque en este punto es difícil que prevalezca la resistencia no violenta en la ciudad y que el tema del abuso policial no termine mezclado con la agenda del paro nacional del año pasado. Mientras tanto, el gobierno nacional que despacha parece desde las nubes, llama a confiar en la legitimidad de las instituciones, a descartar esos abusos como casos puntuales, manzanas podridas, mientras hay más de 70 personas heridas por bala en la ciudad, varios de ellos fatales. En la calle, esta es la imagen de la policía que se están llevando las personas comunes y corrientes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Retírese! ¡Retírese! Finalmente, para hablar un poco de la alcaldesa Claudia López, creo que ella ha usado la coyuntura para hacer un llamado importante a una reforma estructural de la policía, que dice ella debe ser liderada por el gobierno de Iván Duque. Frente al nivel de la violencia policial de anoche, López se puso del lado de la ciudadanía, eso es importante, y está exigiendo respuestas de la policía. Ella misma, sin embargo, también nos debe algunas respuestas. ¿Cómo es posible que pasara lo que pasó anoche mientras la alcaldesa estaba al frente del puesto de mando en la ciudad? Aquí arranca Zona Franca. Gracias por acompañarnos esta noche, una noche de incertidumbre. Enviamos un llamado a que las protestas de hoy sean pacíficas y que guardemos la vida. Ayer se perdieron muchas vidas y ese es el tema del programa. Se perdieron y lo sabemos por varias fuentes de video, de información de las personas que estuvieron en las marchas, de manos de la Policía Nacional. Estos son los nombres y las caras de algunas de las víctimas de anoche en Bogotá y en Soacha.
Y entonces, Javier Ordóñez, Juliet Ramírez Mesa, Germán Puentes, Cristian Hurtado, Haider Alexander Fonseca, Andrés Felipe Rodríguez, Julián Mauricio González, Angie Paola Vaquero, personas jóvenes, como lo pueden ver en sus fotos, que murieron por heridas de arma de fuego y en algunos casos está claro, hay evidencia de video de que fueron armas de fuego de la policía y en general parece haber algo sistemático en el comportamiento de esa institución. Anoche en la represión de esas manifestaciones claramente violentas en contra de ellos que resultaron en la quema de cerca de 20 CAIs en la ciudad. El tema de la imagen negativa de la policía no es de ahora. Esto no surgió con el video del señor al que le aplicaban esta arma no letal que después murió en custodia de la policía. La imagen, según la encuesta Gallup, que hace un registro largo, empieza a caer desde el segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos y tiene unos puntos importantes. Entonces, fíjense, cuando está Santos en el 2013, esta es la imagen desfavorable, ¿cierto?, de la policía. Era bajita, apenas un tercio de las personas, menos de un tercio de las personas en Colombia tenía una imagen desfavorable de la policía. Estaba en el 28%. Eso se fue dañando a lo largo del segundo gobierno de Santos. Hay un punto importante, creo yo, que es la denuncia de la Comunidad del Anillo, este escándalo un poco sórdido en el que terminó involucrado la cúpula de la Policía Nacional en ese momento. Y en general durante el gobierno Santos hay un deterioro claro de la imagen de la Policía Nacional. Ocurre lo mismo en otros aspectos y a veces la imagen de la policía va atada a la imagen del presidente. En Santos termina cerca del 40%, más o menos 50% de imagen desfavorable. Ahí ya está desfavorable. Con el presidente Iván Duque tiene un incremento de la desfavorabilidad y eso se rompe el 17 de enero del 2019, cuando llega el atentado de la Escuela de Policías General Santander. Ahí hay una caída de la desfavorabilidad que cae de un 60% a 49%, pero sigue mal, sigue más o menos a la mitad en el gobierno de Iván Duque y tiene un pico a finales de octubre del 2019 con el paro nacional. La pandemia genera un efecto curioso en la imagen de la policía, en la imagen desfavorable, que cae abruptamente al 23% alrededor de febrero, marzo, en medio de la emergencia sanitaria. La gente rodea las instituciones en ese momento, pero eso no dura nada en el caso de la policía. Ha durado mucho más en el caso de los mandatarios. Con Iván Duque pasó, con Claudia López ha pasado, pero en el caso de la policía la imagen desfavorable se dispara de nuevo a un máximo en este gobierno, al menos del 57%. En términos de imagen, esa es la situación. Voy a meter a nuestros invitados. Me acompaña Jorge Mantilla esta noche, es estudiante de doctorado en criminología, es investigador en la Universidad de Chicago y una de sus áreas de especialidad es la violencia urbana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto. Y también nos acompaña esta noche Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe fue candidato a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones y durante casi 4 años fue el secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. Sabe cómo funciona la autoridad civil sobre la institución policial. ¿Qué tal, Miguel? Hola, un saludo especial, Daniel. Me alegra estar nuevamente aquí en Zona Franca. Un saludo especial para Jorge y para toda la audiencia. Entonces, miren, yo no los quiero poner a comentar videos, a comentar responsabilidades puntuales en principio, pero sí quiero que hablemos de lo que pasa dentro de la Policía Nacional, de cómo es nuestra policía, de cuáles son sus falencias y de qué está llevando a que veamos cosas como las que vimos anoche. Voy a poner aquí la escala salarial de la policía, que me parece útil para enmarcar la situación, para enmarcar las personas que están detrás de este uniforme y cuánto ganan y cuál es su forma de vida. Un auxiliar de policía, que es un bachiller, se gana 263.000 pesos al mes. Un patrullero, que es el policía raso, se gana 1.067.000. Este es un salario que está bastante por encima del mínimo y que tiene algunos beneficios en el caso de los policías que tienen un régimen excepcional. Los sargentos y cabos, entre 2 millones y 1.300.000 pesos. Mayor, capitán, teniente y subteniente, eso va entre 3 y 2 millones. Y después generales a coroneles de 20 a 10 millones de pesos. Jorge, nosotros tenemos una policía bien pagada, bien entrenada, de la que podíamos hasta anoche estar orgullosos.
Yo no creo digamos, en general, el oficio de policía sea un oficio de policía bien pago. Por supuesto, la escala salarial, tú miras generales y demás, y está muy por encima de lo que gana un colombiano, pero si nos centramos en lo que es el nivel ejecutivo, en los patrulleros, digamos, que cometieron o que presuntamente cometieron el homicidio de Javier Ordóñez, y aquellos que están enfrentando esta situación en calle, estamos hablando de personas que ganan entre 1.600.000 y 2 millones de pesos y si tengan 5 años de antigüedad. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos claves en términos de incentivos para malas conductas como el abuso o sobre todo como la corrupción policial. Miguel, adentro de la policía, siento que está pasando algo adentro de la Policía Nacional, porque lo de anoche fue una respuesta con un exceso de fuerza impresionante. Nada más la cifra de heridos por arma de fuego le da una idea del uso indiscriminado de la fuerza que se dio. Daniel, yo, si me lo permite, quisiera contextualizar mi respuesta. Lo primero, déjenme aprovechar esta oportunidad para rechazar contundentemente cualquier manifestación de violencia. Si coincidimos que la vida es sagrada, deberíamos unirnos a rechazar cualquier tipo de violencia, primero. Segundo, yo rechazo, pero además me aterra el brutal asesinato contra Javier Ordóñez, que no tiene ninguna justificación. Pero además también me aterra la violencia destructora que vimos ayer en las protestas, que generó heridos, tanto civiles como más de 170 policías heridos. Y eso sin hablar la destrucción de la ciudad, de más de 49 CAIs, que como bien lo sabe Jorge, es uno de los bienes más queridos por la comunidad. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes de que cualquier tipo de violencia hay que rechazarla y tenemos que evitarla, primero. Segundo, yo más que hablarle de lo que implica estar dentro de la policía, porque nunca he estado dentro de la policía, le puedo decir cómo es la relación de un secretario de gobierno, un alcalde y un secretario de seguridad con la policía. Y yo lo que le puedo decir para comenzar y entrar en ese uso indebido de la fuerza que usted bien lo ha mencionado, lo que le puedo decir es que yo en principio siento una ausencia de liderazgo de la alcaldía. Sí. Siento que la alcaldía se ha sentado en una silla muy cómoda donde reconoce solamente los triunfos en seguridad, pero le atribuye incluso a sus subalternos, que en este caso es la policía, o al gobierno nacional, los errores. Y eso es una mezcla perfecta para hacer que la seguridad no funcione en Bogotá. Pero Miguel, y entonces, sí, déjeme entender ahí si lo que usted me está diciendo es que las relaciones están rotas entre la alcaldía y la policía y lo que hubo anoche fue algo de subordinación. La alcaldesa dice que estuvo en el puesto de mando toda la noche ¿qué es lo que está pasando cuando unas protestas son disueltas con tiros? No, vamos entonces a ir, digamos, aterrizando la idea. Lo primero es que, mire, esta alcaldía lleva 8 meses ya ejerciendo y durante los 8 meses esta no es la primera protesta a la que tienen que enfrentarse. Y lo que hemos visto es que desde enero, que tuvieron las primeras protestas, han fracasado en la atención a la protesta, incluso llegando a la lamentable cifra de heridos y muertes del día de ayer, que yo vuelvo y digo, si queremos justicia, justicia para todas las víctimas, para los civiles, pero también para los policías, porque finalmente el policía, y ahora que usted dice la escala salarial, el policía finalmente es una persona como usted, como yo, Daniel, como Jorge, finalmente también tiene hijos, papás, hermanos, familias, y finalmente se enfrenta también en una situación muy compleja. Ahora, los policías que usan indebidamente la fuerza deben ser sancionados con toda la contundencia, aquí y en cualquier parte del mundo. Es que es paradójico lo que hemos visto en Estados Unidos con George Floyd y con el otro caso, sí, que no recuerdo el nombre, y en este caso con Javier, pues es lamentable. Pero yo también quiero, primero, no caer en generalizaciones. Segundo, pero venga, Miguel, es que anoche hubo algo generalizado. Estamos hablando de que hay 70 personas que fueron impactadas por armas de fuego. Ningún policía herido por arma de fuego. No hubo un enfrentamiento de armas de fuego. Parece que aquí hubo una cosa sistemática, generalizada, y en varios puntos de la ciudad tenemos los videos. Yo sé que eso es anecdótico, pero se ve a la gente caer luego de disparos de la policía. Daniel, yo aquí estoy opinando como ciudadano que he tenido algún grado de responsabilidad en el manejo de la seguridad en Bogotá y estoy, primero, identificando una ausencia total de liderazgo y capacidad de la alcaldía y de coordinación con la policía. Primero. Segundo, le puedo decir información
que vale la pena reconfirmar, y pues para eso usted tiene un equipo mejor que el mío ahora, que es mi laptop y mi celular, pero es confirmar que esos 66 heridos de bala hayan sido heridos en el marco de esa protesta. Eso lo dijo la alcaldía, pero aún no lo han confirmado las autoridades competentes, porque desafortunadamente, mire, aquí brilla por su ausencia. Por una parte, el secretario de Seguridad, que no apareció, y por otro lado, brilla el secretario de Gobierno, sí, por la teatralidad, ¿no? Se va a cada hospital y se vuelve juez, parte y determinador, y termina diciéndonos que ese fue el resultado. Bueno, eso lo dirán las autoridades. Si eso fue así, pues que se investigue cada caso y cada policía que usó indebidamente la fuerza sea sancionado. Pero yo también vi videos, pero permítame, yo también vi videos de personas incendiando bus, destruyendo CAIs, atentando contra los bienes de la fiscalía, y yo también me pregunto, ¿dónde está la sanción? No solo al uso indebido de la fuerza de la policía, que lo tenemos que rechazar, sino también a estos vándalos criminales que están destruyendo vidas humanas y Miguel, venga, déjeme, y meto aquí a Jorge, porque más allá entonces, para no meternos en los casos puntuales, voy a poner una lista de cuáles fueron las localidades en las que estos CAIs fueron incendiados. El nivel de la destrucción, como dice Miguel, fue enorme. Yo no sé de una azonada sistemática contra este tipo de unidades policiales en Bogotá en la historia, no la conozco. Había pasado. Entonces, en Kennedy fueron 8 CAIs, en Engativá 5, Bosa 3, Usme 2, Antonio Nariño, Suba, Teusaquillo y Fontibón 1. Jorge, Kennedy, Engativá, ese occidente y suroccidente de la ciudad, parece ser un lugar donde se han concentrado los fenómenos de protesta y de protesta violenta, y no son los lugares, digamos, más pobres de la ciudad, no son los más ricos tampoco, pero es donde está la clase media. Esta insatisfacción con la policía parece ser distinta en esta ocasión. Sí, yo digamos que sobre eso, simplemente lo que se ha mencionado anterior a esto es, digamos, los hechos puntuales es que hay 8 personas muertas y son 8 civiles. Yo pienso que hacemos mal en equiparar las dos violencias, ambas son condenables, pero no creo que sean iguales, y creo que una política de seguridad debe basarse en defender la vida. Creo que es lo más importante. Ahora bien, a mí me parece que hay que tener en cuenta que este incidente, bueno, que es gravísimo, sucede en el contexto de una pospandemia que a Bogotá, digamos, le ha golpeado muy duro en términos del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, que creo que está por encima del 25 en Bogotá, y eso genera, y es la clase media justamente la que se ha visto, digamos, más afectada, o que ha perdido como esa capacidad de sus finanzas, esa capacidad económica más rápidamente. Adicionalmente a eso, creo que, y en eso coincido con Miguel, creo que a la policía se le ha dejado sola, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en un rol que no le corresponde, y se ha delegado excesivamente en la policía, no solo el control del delito, sino también el control de las medidas sanitarias, la imposición de comparendos y una serie de aspectos que han venido generando una conflictividad o una fricción entre la policía y la ciudadanía, que por supuesto, desatada por este hecho puntual sobre la muerte de Javier Ordóñez, pues genera un estallido social. Digamos que sabemos y hay evidencia que estos azonadas, disturbios, saqueos se producen allí donde hay intersecciones de vías, donde se genera, digamos, el Transmilenio. Yo creo que si bien son hechos colectivos, a mí me parece que se hila muy fino al decir que son hechos sistemáticos, en el sentido de que hay una conspiración detrás de eso. Yo pienso que las autoridades es un momento para bajar la cabeza, para reconocer qué cosas que deben cambiar y para llamar, digamos, a la calma a la ciudadanía y por supuesto también a los policías. Yo pienso que hacemos, o sea, por más que usted quiera, un PMU tiene muy poco control, y esto Miguel lo sabe también. Un puesto de mando unificado, ¿cierto? Que es donde estaba la alcaldesa anoche. Sí. Entonces usted dice, el PMU, Jorge, tiene muy poco poder finalmente. Sí, digamos, en el desarrollo de una zonada, en el desarrollo de la magnitud de lo que estábamos viendo ayer, es evidente que la policía está, digamos, desbordada por la manifestación, y que la ciudad
requiere de mayor gestión social, de mayor promotores de convivencia y una mayor cantidad de gestores de convivencia, que es una estrategia que ha funcionado y que debe fortalecerse, sobre todo en un contexto como en el que estamos. Jorge, Miguel, acompáñeme, voy a hacer una breve pausa comerciales, regresamos en un minutico y hablamos del tema que se ha puesto sobre la mesa. ¿Cómo debería ser una reforma a la policía? A ver si estamos de acuerdo al menos en que es necesaria. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de abuso policial. Hablamos de esto en medio de una noche difícil. Enviamos mensajes que van sobre todo a que la gente proteste de manera pacífica. Ayer ya se perdieron demasiadas vidas, 10 vidas, 7 personas en Bogotá, 3 personas en Soacha, 2 mujeres entre las personas que cayeron por heridas de arma de fuego. En algunos casos se sabe que fue la policía, en otros casos está por determinarse. Estamos hablando con Jorge Mantilla, es investigador, y Miguel Uribe fue secretario de gobierno. Y arrancó por usted, Miguel. Usted fue Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, la que puso el tema de la agenda de una reforma estructural. ¿Usted cree que estos momentos son buenos momentos para hacer ese tipo de reformas? Mire, yo lo primero que resaltaría es que buena parte de lo que estamos viviendo hoy es el resultado de problemas históricos. Y sin duda necesitamos encontrar una serie de reformas a las instituciones que garanticen por encima de todo la protección de la vida. Ya lo decía Jorge y yo coincido con él. Segundo, aquí hay un tema de fondo y mire usted la paradoja. Ayer en la conmemoración nacional del Día de los Derechos Humanos pasó lo que pasó y es la protección de los derechos humanos. Eso debe ser básicamente una causa que nos una y tristemente, Daniel, como usted bien lo ha visto durante todos estos años, pareciera que nos divide y no nos une, cuando nos debería unir, cuando no hay identidad política alrededor, no debe haber identidad política alrededor de los derechos humanos. Y yo coincido en que probablemente hay que hacer reformas, eso está bien, finalmente la sociedad que hoy tenemos es una sociedad diferente a la que había hace muchos años, el Estado también debe acoplarse a esos cambios, estamos viviendo incluso una manifestación de inseguridad diferente, la inseguridad cambia y a veces las instituciones no cambian. Pero déjeme decirle una cosa, para hacer reformas no se necesita ni soberbia ni autoritarismo, se necesita humildad. Yo estoy de acuerdo cuando Jorge decía que hay que reconocer, claro, incluso yo quiero invitar a la alcaldesa a que reconozca, primero, su responsabilidad frente a lo que está pasando en Bogotá, porque yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la alcaldía, todo lo que pasaba nos lo achacaban a nosotros. Usted recuerda, Daniel, cuando decía, no, las protestas mal manejadas por el alcalde, las protestas mal manejadas del ESMAD por el alcalde. Y mire usted, en 8 meses que esta alcaldía lleva, no han hecho una sola reforma, no modificaron finalmente ningún protocolo, tuvieron los mismos problemas que ha tenido, no en la alcaldía pasada, sino todas las alcaldías con el ESMAD y con las protestas en enero, han fracasado en la atención a las protestas. Ayer vimos ausencia de liderazgo, como le digo, no existió el secretario de Seguridad, es que no salió una sola vez, y el secretario de Gobierno, que ahora se ha caracterizado por su teatralidad, es el único que de vez en cuando aparece en redes sociales. Entonces, finalmente aquí hay una responsabilidad grande de la alcaldía. Segundo, la alcaldía, para corregir errores, y cuando uno es funcionario público, lo primero tiene que reconocerlos. Y buena parte de esa reforma, que probablemente es necesaria y hay que hacerla, pues pasa también por reconocer los errores que está cometiendo la alcaldía. Y finalmente yo insistiría en que aquí hay que hilar muy fino en encontrar en dónde se está fallando y dónde hay que corregirlo. Eso, por supuesto, debe ser una discusión en una digamos, en un clima totalmente diferente al que hoy estamos viviendo. Un clima como el de hoy, político, polarizado, en el marco de estas protestas, pues obviamente no es el escenario ideal para hacerlo, pero lo necesitamos hacer. Coincido en eso y coincido en que pues por la reforma de las instituciones, en buena parte pasa buena parte de la agenda que debería... Jorge, sí, Jorge, usted ha hablado fresco, Miguel, yo ya lo conozco, usted arranca pero no sabemos cuándo termina. Me gozo cada invitación. Yo sé, señor. Jorge, usted, en cambio, usted ha sido más específico en lo que cree que debe cambiar y se metió y le parece que es útil esta discusión acerca de si el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior deben ser bajo los cuales funciona la Policía Nacional. Y usted dice Ministerio del Interior. ¿Esto resolvería el tema, por ejemplo, de la responsabilidad penal de los policías en su cumplimiento de su deber? Mira, Daniel, yo pienso que una cosa puntual
que se podría hacer prontamente, concreto. Yo sí pienso que hay que hacer algo. Yo pienso que digamos, pasó lo de Dylan, ahora pasa esto y no podemos esperar que pase algo más grave para decir que sí hay que hacer reformas. Yo me deslindo de esa palabra estructural, a mí realmente no me dice nada. Pero yo, por ejemplo, un aspecto puntual, yo pienso que la Inspección General de la Policía debe salir de la policía. Yo pienso que el inspector general de la policía no puede ser un general que investiga comportamientos contrarios a la ética del servicio a sus iguales. Jorge, y explique un poquito qué es el inspector de policía para que la gente entienda. La Inspección General de Policía es una de las direcciones o de las, digamos, subdirecciones de la policía que básicamente hace las veces de un control interno no administrativo, que esa es otra dirección, pero que vela por el comportamiento ético y por la integridad del servicio de policía. Sin embargo, hoy lo dirige el mayor Salamanca. Yo pienso que una buena señal sería que la Inspección General de la Policía estuviera en cabeza de un civil y que fuera más independiente, que permitiera hacer unos procesos más transparentes de veeduría, que permitieran ampliar y fortalecer los diferentes programas que se están planteando. Y con respecto a lo del tema del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, miren, en el Interior yo no sé si la policía quedará bien, o sea, ya el Ministerio del Interior está desbalanceado, con un viceministerio para la participación que es muy grande y con un viceministerio para las relaciones políticas que es pequeño, que tiene una subdirección de seguridad cuya capacidad de gestión es nula. Yo pienso que lo ideal sería crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana en el cual se integrara la policía. Digamos, es el modelo que tiene países, por ejemplo, como Chile, en donde está diferentes ministerios, pero puntualmente Argentina, y ha funcionado bien, tiene un Ministerio de Seguridad Ciudadana y un Ministerio de Defensa, sí. Y quedaría como una bisagra intermedia, que sería como una suerte de gendarmería, lo que llamaríamos como carabineros, como una fuerza intermedia. Eso permitiría realmente fortalecer. Yo no pienso que se requiera desmontar la policía o debilitarla, pienso que se requiere mejor policía, mejor entrenada, más capacitada, y eso pasa fundamentalmente por crearle un organismo institucional, obviamente de colegiado pues, civil, que se encargue justamente de trazar esa política de seguridad y convivencia. A ver, y antes de cerrar este segmento, quisiera preguntarles, yo creo que hay cosas importantes de la Policía Nacional que hay que conservar. Si uno mira ejemplos, y pienso sobre todo en México, de cómo funciona allá la policía, allá hay está muy permeada por el crimen organizado, no para decir que en Colombia nunca ha sucedido, pero es una policía distinta. ¿Qué cosas de la Policía Nacional, Miguel, cree usted que hay que conservar? Mire, Daniel, para comenzar, probablemente no es lo popular decirlo ahora, pero yo estoy acostumbrado a que uno toma decisiones, cuando gobierna uno toma decisiones responsables y difíciles a pesar de que sean impopulares. Y lo menciono por una razón, porque yo insisto en que no hay que generalizar, es decir, aquí no hay que decir todos los policías son, el uso indebido de la fuerza de todos los policías, y usted ya está dando algunas luces. Por supuesto que hay policías corruptos, hay policías que no hacen bien su trabajo, pero yo no creo que sean la mayoría. Estamos hablando de una policía de miles de efectivos. En Bogotá son 18.000 personas y que finalmente son seres humanos que cuando se quitan el uniforme son igual de ciudadanos a todos nosotros y por último asumen un riesgo gigantesco. También puede que en la protesta de ayer no haya resultado ninguno muerto, pero fueron 170 heridos y además todas las noches en Bogotá puede morir un policía. Sí. Y puede morir un policía dependiendo de la ciudadanía. Primero. Segundo, yo creo que la policía hay que modificarla, yo también estoy de acuerdo, y más que modificarla no, yo diría hay cosas por hacer más bien, y mejorarla, y seguir adaptándonos a esta nueva sociedad, a esta nueva circunstancia. Tercero, yo diría que hay procedimientos interesantes. Por ejemplo, cuando estuvimos en la Secretaría de Gobierno creamos la Mesa de Derechos Humanos y Policía. Buena parte de las quejas que hoy se están dando son quejas que se están dando en esa mesa que nosotros habilitamos. Y esa mesa lo que debe permitir es que haya un acompañamiento a cada caso, a que no haya impunidad, a que cada abuso o uso indebido de la fuerza sea sancionado. Y por último, yo reconocería, digamos, que la policía hoy también ha desarrollado unas capacidades que nos permiten combatir la criminalidad, pero la única manera de sacar adelante esa lucha contra la delincuencia es trabajando en equipo, no trabajando en contra de la policía. Mire usted, y yo termino con esto, y es
La alcaldesa lleva 8 meses diciéndonos que es la jefe de la policía, pero cuando pasan estas cosas parece más una espectadora que realmente la jefe o la encargada de la seguridad. Sí, señor. Yo creo, y yo insisto en esto y termino, vuelvo a repito, es así como la policía debe asumir una responsabilidad, la alcaldía debe asumir la responsabilidad que es la encargada, como usted bien dice, de la autoridad civil sobre la política de seguridad. Hoy veo ausencia de liderazgo y capacidad y espero que eso lo corrijan para mejorar el rumbo en los próximos años. Jorge, Miguel, muchas gracias por sus opiniones esta noche. Nuestra audiencia las valora mucho. Gracias por su tiempo. Me despido de ustedes. Voy con un debate un poco más político más adelante. Gracias. Gracias, Daniel. Saludos a Miguel y a toda la audiencia. Muy amable. Lo mismo, Jorge. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de abuso policial esta noche, una noche en la que siguen las protestas. La alcaldía de la ciudad le pidió a los ciudadanos llegar a su casa a las 7 de la noche. Nos acompañan para esta discusión dos congresistas, dos representantes de Bogotá. Inti Asprilla representa a Bogotá en el Congreso, en la Cámara de Representantes por el Partido Verde, y José Jaime Uzcategui lo hace por el Partido Centro Democrático. Señores, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Daniel. Un saludo para usted y por supuesto para el representante Inti Asprilla y a toda la audiencia. Entonces, detrás de todo esto, evidentemente hay un debate político. Les voy a poner un pedazo de lo que dijo el presidente de la República esta tarde al respecto de las manifestaciones ayer en Bogotá. Para que así como nos duelen las pérdidas de estas vidas, también nosotros rechacemos con claridad la violencia, el vandalismo, las agresiones que se observaron frente a la fuerza pública y a muchas de las instalaciones que la fuerza tiene para proteger a los ciudadanos. Entonces, Inti, ese fue un poco el tono que tuvo el presidente de la República, un tono que a mí me parece muy conocido, siento haberlo oído después del paro nacional. ¿Y qué le parece a usted? Absolutamente desacertado. No entiende Iván Duque que estamos ante un estallido social fruto de años de impunidad y de fomento del abuso policial contra la ciudadanía. Y el asesinato de Javier ha generado un sentimiento de indignación y de ira que no se va a acabar con tratar de minimizar. Nunca, 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 a mi modo de ver, es posible poner en una misma balanza daños materiales a unos CAIs, concreto, vidrios, metal, con la muerte, los asesinatos de personas que salieron a manifestar. Y lo de anoche, Inti, no sé, usted ha seguido el tema de la policía mucho tiempo. ¿Usted recuerda un uso excesivo de la fuerza a una escala tan grande en nuestra capital? No sé, ¿lo recuerda más que ayer? No, han habido, digamos, excesos de la fuerza por parte de la fuerza policial. Han habido denuncias de uso de armas de fuego, pero nunca en la escala de ayer. Recordemos lo que pasó en el paro nacional, recordemos lo que pasó en medio del paro estudiantil, recordemos lo que pasó en el día del skate y recordemos lo que ha pasado recientemente de múltiples denuncias de abuso de la fuerza policial por parte de la policía, pero nunca en la escala que tuvimos ayer. Eso es un hecho absolutamente lamentable. Creo que lo que pasó en Bogotá demuestra la gravedad del problema que hay en la institución policial. No se trata de unas simples manzanas podridas, no se trata de un hecho aislado, se trata de una cultura de irrespeto y de no saber utilizar la fuerza de una manera proporcional. Y José Jaime, y ahí creo que Inti, en esa opinión, tiene el respaldo de cerca de 70 personas heridas por arma de fuego anoche en la ciudad. ¿Qué piensa usted? Fueron más de 140 los heridos, entre ellos 83 uniformados de la Policía Nacional, Daniel. ¿Alguno con arma de fuego, José Jaime, que usted conozca? Sí, por supuesto. Hay un capitán que sufrió un disparo en el abdomen y hay un coronel que fue rociado con gasolina en un CAI y así lo han reportado los medios de comunicación, pero indiscutiblemente aquí la violencia recaiga en quien recaiga es igualmente grave y hay que salir a reprocharla. Y por eso ese es mi llamado, Daniel. Esto no se resuelve echándole gasolina a los policías. Ayer nos levantamos con esa trágica noticia de la muerte o el asesinato de Javier Ordóñez, que yo también reprocho y pido que se esclarezca rápidamente esa situación y que se presente un castigo ejemplarizante
pero también escuchemos la versión de los policías, saber exactamente qué fue lo que sucedió, porque el abuso de autoridad es inaceptable, pero también hay algo que se llama debido proceso y presunción de inocencia que debemos entrar a escuchar y a entender para ver qué es lo que está pasando de fondo. ¿En qué momento pasamos de una muerte a casi 9 o 10? Después de que la alcaldesa de Bogotá salió a decir que la culpa era de la policía, a echarle gasolina a la hoguera y validar de alguna forma el vandalismo que se produjo ayer, y ella se le olvida que ella es la primera autoridad de policía. Si se supone que durante este año ha recibido más de 170 quejas, ¿por qué no ha actuado? Si es que ella es la primera autoridad y esperó que asesinaran a un ciudadano para ahí sí venir a decir que la responsabilidad es de la policía. Así que pongamos esto en las justas proporciones y que caiga quien tenga que caer, pero hagámoslo con algo de justicia. Métase, Inti. No, pues José Jaime, yo sí le pido a usted que tenga un poquito de decencia intelectual hacia la gente que nos está escuchando. ¿Sabe usted que las funciones del alcalde es ser jefe de la policía, pero quien investiga a la policía es la misma policía? Y acá desafortunadamente hay un problema, hay un desconocimiento de una política de respeto a los derechos humanos por parte de la alcaldesa Claudia López. Claudia López es una persona que respeta los derechos humanos, pero el problema es tan grave al interior de la policía que no se soluciona hasta que no haya una reforma estructural. El sistema es un sistema que promulga el abuso policial. Los discursos como el suyo y los discursos como el de su partido, en el cual cada vez que se alza la voz contra casos de abuso policial, lo que hacen es graduar de enemigos de héroes de la patria, a quienes se atreven a denunciar, a quienes nos atrevemos a explicar la gravedad de lo que está pasando. Su discurso de la solidaridad de cuerpo, su discurso de que quienes alzan la voz contra la policía están contra la institucionalidad, ha generado un empoderamiento excesivo de actuaciones fascistas al interior de la policía, y eso es lo que está detrás de la muerte de Javier y de la muerte de ayer. Inti, déjeme, le voy a poner un tuit de Claudia López del año pasado. Eso era, creo que en junio ya Claudia López estaba haciendo campaña para la alcaldía de Bogotá. Juanse, me ayudas ahí con el entonces. Esto es 21 de junio del 2019. A propósito de ese video que estábamos viendo ahorita, que es de una manifestación estudiantil, donde un policía arrolla a unas personas con su moto, Claudia López dijo en ese momento... El día del skate. El día del skate. ¿Dónde está el jefe de policía de Bogotá? Es decir, el alcalde que permite este absurdo abuso. Claro. ¿Por qué guarda silencio? ¿Cómo pretenden que la seguridad y la percepción de seguridad en Bogotá mejoren si permiten y toleran este tipo de abusos por parte de algunos policías? Ayer en Bogotá, bajo el mandato de Claudia López, fueron asesinadas 7 personas. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a la alcaldesa? La respuesta está en el mismo tuit. Guarda silencio. Es que usted, un alcalde, no puede, digamos, impedir que un día un policía se levante de malas pulgas y mate a una persona con quien ya tenía una bronca personal. La obligación de un alcalde, y eso es el ABC de los derechos humanos, señor Uzcategui, y la obligación del Estado es prevenir, investigar y sancionar. En los casos de abuso policial, desde la alcaldía de Claudia López, todo hecho de abuso policial es denunciado por la misma alcaldía, cosa que no pasaba en la administración Peñalosa. La administración Peñalosa nunca, así como usted, nunca salieron a reprochar los hechos de abuso policial. A la alcaldesa le quedó grande gobernar Bogotá, que mejor renuncie, porque resulta que es que ella no responde por nada, ella no responde por el aeropuerto de Bogotá, ella no responde por los servicios públicos, ella no responde por nada, porque según ella todo es responsabilidad del gobierno nacional. Aquí hay una ¿quién investiga, José Jaime? Responda a esa pregunta intelectualmente. ¿Quién es el que tiene que sancionar, José Jaime? ¿Quién es el que tiene que? ¿Es Claudia López? La Procuraduría. Ay, José Jaime, lea un poquito la ley, que hay una, es la Procuraduría y la misma institución policial. Si no usted sabe que lo que es el control preferente, José Jaime, y usted sabe lo que se ha hecho. ¿Usted cuándo ha denunciado un caso de abuso policial, José Jaime? La Procuraduría para asumir cualquier investigación, como ya asumió el caso de la muerte de Javier Ordóñez. Yo le pido a la alcaldesa que gobierne. Ella en campaña decía que iba a... Y así lo ha pedido, a diferencia de su presidente Iván Duque, que sale a minimizar lo que está pasando. Señores, pues ¿qué ha hecho Iván Duque para sancionar lo que está pasando? ¿Qué ha hecho Iván Duque? ¿O usted qué hizo respecto a la muerte de señores, ¿no estaba defendiendo? Inti, voy a pararlos ahí un momentico, no se vayan a enfriar, me voy a comerciales y vuelvo en un minuto.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de abuso policial, hablamos de lo que pasó anoche, de lo que está pasando esta noche. A propósito de esta coyuntura, la alcaldesa de Bogotá sale con una propuesta importante, una reforma estructural a la policía y dice ella, esta reforma debe ser impulsada por el gobierno nacional. Ayer le pedí a la Procuraduría, a la Defensoría, que lideraran un proceso de reforma estructural de la policía. Hoy, viendo lo que ha pasado, me parece que es absolutamente evidente que es al gobierno nacional, al mismo presidente de la República, al que le corresponde liderar esa reforma. Es un tema demasiado estructural. Ahí está, esa era Claudia López. José Jaime, usted venía ahí, ya le botó la pelota a Inti. ¿Qué le parece la propuesta? No, es que ustedes recuerdan, porque el representante Asprilla decía que no insultemos la inteligencia de los ciudadanos. ¿No recuerda cuando le preguntaron al comandante de la Policía Metropolitana qué estaba pasando con bandas venezolanas en la ciudad? Y llega la alcaldesa y le quita el micrófono a un general de la República y ella da respuesta porque ella es la vocera a la hora de mostrarse berraca y actuando. Pero cuando vienen los problemas se esconde. Y por quitarle el micrófono mataron a Javier Ordóñez. Oiga, mire su argumento, que porque le quitó el micrófono le mataron a Javier Ordóñez. Pedir una reforma estructural, ¿por qué no lo hizo hace 3 meses si viene persiguiendo eso cuando lleva 8 meses en el poder? Y hasta ayer se le ocurrió pensar en una reforma estructural cuando murió un ciudadano a manos de la policía y durante toda la noche murieron más de 8 ciudadanos, 9 ciudadanos. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué no decreta un toque de queda como lo hizo Peñalosa el año pasado? Porque ahora es la pobre viejecita que no tiene herramientas y no tiene voluntad y no tiene iniciativa y todo es culpa del gobierno nacional. Así no se gobierna una ciudad. Así no se gobierna. Oiga, ¿y usted qué esperaba, José Jaime? Que Claudia López empezara a hacer exactamente lo mismo que el inepto del presidente Iván Duque, salir a ocultar 2 hechos y decir son hechos aislados. No, señor, entiende usted que hay un problema estructural de abuso policial ¿Y qué es lo que ha hecho? Toda Colombia, en toda Colombia. Es que Claudia López es la legisladora, José Jaime. Pues lo fue. ¿A quién le corresponde? Sabe. No, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Es que el problema, o va a negar usted, entonces que entonces no toca hacer nada, no toca hacer nada para que usted esté contento. Inti, no toca hacer nada. José Jaime, pero a ver, la alcaldesa tiene iniciativa legislativa, la alcaldía de Bogotá tiene además un partido político que tiene congresistas en el Congreso. Para hablar un poquito, antes de que se nos acabe el tiempo, de qué debe tener esa reforma, en su opinión. Y empiezo con Inti y luego voy con José Jaime. Mira, Daniel, yo llevo más de 4 años haciendo acompañamiento y luchando contra el abuso policial. Yo tengo un proyecto que hace tiempo lo tenía preparado, sabía la dificultad de presentar este proyecto por, digamos, la animadversión que genera esto en el Congreso, pero ya hay una necesidad evidente que debe tener esa reforma. Formación obligatoria en uso proporcional de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Modificación estructural al sistema disciplinario de la policía para que no genere impunidad. Se necesita revivir la figura del comisionado de la policía para que haya una especie de defensor del pueblo al interior de la policía que se asegure que los procesos disciplinarios lleguen a buen término. Recientemente, y eso ya lo demostró la experiencia internacional, hay que regular expresamente vía legislación los procedimientos policiales que tienden a atentar contra la integridad de las personas y que causan el mayor número de muertes. Me explico. Por ejemplo, pegarle con el bastón de mando a una persona que no está armada en la cabeza, utilizar la técnica del estrangulamiento contra una persona desarmada, imponer múltiples descargas eléctricas contra una persona desarmada. Eso tiene que hacerse. Hay otra discusión, y eso sí ahí sí José Jaime va a saltar, porque es nombrarle el coco, es quitarle el fuero penal a la policía, porque la policía es un cuerpo civil destinado a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y la justicia penal militar, las mismas cifras lo demuestran, es una justicia completamente inoperante y que propicia la impunidad. José Jaime, ¿qué le parece esa propuesta? ¿Hay cosas ahí donde podríamos encontrar puntos en común, tal vez? Mire que el fuero policial o el fuero penal militar ya no existe. El caso de Javier Ordóñez lo asumió desde un primer momento la Fiscalía como debe ser y los órganos de control respectivos. Hay unos inspectores dentro de la policía que hacen ese papel de oficina de control interno, pero la Procuraduría tiene un poder preferente para tener conocimiento de todos los casos.
Es decir, que a mí me parece que es un refrito. Ahora se le presentó la coyuntura al representante INTI para desempolvar su proyecto e insistir en debilitar a la policía, cuando aquí lo que se necesita es darles más herramientas. Ya la formación en derechos humanos está. ¿Cuántos debates de control político ha hecho usted a la policía, José Jaime? Ya la proporcionalidad de la fuerza, ¿Qué ha hecho usted para luchar contra el abuso policial en la vida? Nada, José Jaime. Yo hago lo que usted nunca hace en la vida, es enfrentar la justicia que hay contra el pueblo colombiano. Manuales, en la Constitución, en la ley, hay que ayudar a la policía. Es que la policía no tiene que estar resolviendo peleas entre vecinos, para eso están los comités de convivencia. Pero un momento, y José de los Jaime, edificios y las unidades residenciales. José Jaime, y de esta manera, más bien apoyemos a la policía, porque es que hay un déficit de pie de fuerza. Mandémosle flores y velitas por lo que hizo ayer, José Jaime, es que está perfecto. Por COVID, y de esta manera, ¿cómo pretendemos que cumpla adecuadamente con su labor? Y si en todo un año, como sucedió, se presenta un incidente como el de anoche, pues esas personas ya fueron suspendidas y seguramente irán a parar en la cárcel una vez reciban un juicio y una vez reciban un proceso para que hagan los descargos. Alguien ya escuchó la versión de los policías para saber qué fue lo que pasó. Así se riega él, riéguese, José Jaime. Representante, no haga debate. Representante Uzcategui, pero lo que pasó ayer es muy grave. Es decir, en Bogotá nunca había pasado eso, que en una noche le disparara a la policía a cerca de 70 personas, que matara a 7 en Bogotá, que matara a 3 en Suacha. Por supuesto que me parece muy grave, Daniel. En este programa hemos traído el episodio cuando yo me subí a una ventana a un cuarto piso en Palo Quemado haciendo una protesta simbólica. Ese día me cogió la policía y me estranguló. Y yo entiendo el acto porque yo estaba poniendo en peligro mi seguridad y de pronto de las personas que estaban ahí, y si bien no me gustó en lo más mínimo recibir ese trato de la policía, lo comprendí porque era yo quien estaba alterando el orden público, y no estoy pidiendo que se la pasen los policías estrangulando ciudadanos, porque ese no es el deber ser, ni tampoco es lo que hacen todos los días. Es una policía de más de 150.000 hombres, y díganme que por uno o dos que actuaron indebidamente ayer, entonces vamos a satanizar o a crucificar no. A ver, José Jaime, pero por Dios, escúchese un poquito lo que está diciendo. Es que usted no ha visto los muertos que ha habido en el mundo. Es que usted... sino probablemente días sin policía. Ay, bueno, entonces hagamos la prueba, tengamos un día sin policía, José Jaime, para que podamos a ver debatir. cuáles son las consecuencias de una decisión de esas. Señores, ya acabó, José Jaime, ahora sí me deja hablar. Venga, Inti. Sí, señor, le doy permiso, sí, señor. No. Bueno, Inti, cierre ahí, que se me acabó el tiempo muy cortico, por favor. No, mire, acá lo que es absolutamente evidente es que estamos ante un estallido social propiciado por años de impunidad por parte de la fuerza policial y por discursos fascistas que empoderan las actuaciones violatorias de los derechos humanos por parte del Partido Centro Democrático. Y no es gratis que este tipo de cosas tan graves en la historia de Colombia estén pasando bajo el gobierno de Iván Duque. Señores, muchas gracias por su tiempo esta noche, gracias por sus opiniones. Este es un debate importante, un debate en el que, como la audiencia pudo ver, las posiciones están todavía muy alejadas. Gracias a ambos, buenas noches. Gracias, Daniel, buenas noches. A nosotros se nos acabó el tiempo. De nuevo, si van a salir a protestar, háganlo de manera pacífica, por favor. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate y más opinión. Chao.